tal? Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a compartir la reflexión que nos tocó en esta ocasión. Voy a leer aquí mi hermano, voy a compartir 2 Corintios 5:17, un verso muy conocido por la iglesia, por todos nosotros, que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro tema de hoy es una pregunta muy importante. Pero antes de hacer esa pregunta, o de lanzar esta pregunta de la reflexión de hoy, quiero comentar que en estos últimos años que nos ha tocado vivir, o en estos últimos años que hemos pasado, es más o menos mi cálculo 2019 al 2022, se han hecho muy comunes algunas preguntas entre nosotros cuando te encuentras a un amigo o cuando te encuentras a un familiar. Se han hecho muy comunes esas preguntas. O cuando tienes mucho tiempo de no ver a alguien, se han hecho muy comunes esas preguntas o estas pláticas. Y la primera pregunta que hacemos cuando vemos a una persona que no hemos visto ya de tiempo, o un familiar, ¿ya te dio COVID? ¿O te dio COVID? ¿Qué síntomas tuviste? ¿Ya te vacunaste? ¿Cuántas dosis te aplicaste? ¿De cuál vacuna te pusieron? Bueno, que en este caso a nosotros pues fue la Sputnik, y ya ni me acuerdo, ya se me olvidó qué vacuna me puse. Bueno, pero este día vamos a reflexionar en una pregunta muy importante que todos nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Y es tan importante que yo diría, o la considero que es una pregunta de vida o muerte. Esta pregunta es: ¿estás en Cristo, mi hermano? Otra vez, esta pregunta de esta reflexión es: ¿estás en Cristo? ¿Estoy yo en Cristo? ¿Tú estás en Cristo? Bueno, antes de responder a esta pregunta, primeramente tenemos que comprender algo muy importante. Muchas personas que están en las iglesias no están en Cristo. Dice Mateo 7, 21 al 23, dijo el Señor así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces respondemos por medio de la palabra de Dios. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa tener seguridad de nuestra salvación. Romanos 8:1. ¿Qué es lo que nos dice ahí la Escritura? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el apóstol Pablo. Entonces, toda persona que ha recibido a Cristo, que ha confesado a Cristo como su Salvador, ha dejado el camino de la carne, que lleva a la condenación, y ha entrado por la fe a la puerta estrecha para caminar en el camino del Espíritu, que nos lleva a la vida eterna. Y dice: ya no hay condenación para él, sino la seguridad de la salvación, que solamente nos ha sido dada a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, estar en Cristo significa experimentar un nuevo nacimiento, una regeneración, dice la palabra de Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que verdaderamente distingue a un verdadero cristiano, que ha nacido de nuevo,
que hay una nueva naturaleza en él, una naturaleza que quiere agradar a Dios, una nueva naturaleza que se duele del pecado, una nueva naturaleza que no quiere ofender al Señor, una nueva naturaleza que quiere hacer la voluntad de Dios, no la del mundo. Si en tu vida no hay ese sentir, entonces seguramente las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo son también para tu vida, mi hermano. Le dijo ahí en Juan 3:7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Estar en Cristo significa experimentar en nuestra vida la obra del Espíritu Santo llamada regeneración, lo que había yo comentado hace un momento. Entonces, dice, según a los Corintios, el texto que leíamos, dice, las cosas viejas pasaron. Esta obra se manifiesta en un proceso que durará, hermano, la otra ocasión comentábamos, es un proceso de santificación. Y Dios nos va transformando, nos va cambiando. Y dice que el Espíritu Santo nos va transformando, nos va moldeando, no solamente en nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y nuestro carácter. Pero es de que nosotros querramos, mi hermano, que nosotros querramos que el Espíritu Santo haga eso, que nosotros anhelemos que el Espíritu Santo nos vaya transformando, nos vaya moldeando, nos vaya transformando. Porque fíjese algo importante. Cuando un carácter es difícil, cuando yo tengo un carácter difícil, pero no quiero ser moldeado, voy a sufrir. Voy a sufrir, ¿por qué? Porque va a empezar Dios a amasar, va a empezar y voy a sufrir mucho. Así que pues bueno, ahí está esa situación. Así que mi hermano, pues bueno, esto es lo que yo te digo y es lo que yo te pregunto. ¿Estás en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga, hasta la próxima y Dios te bendiga.